Hola, soy Pedro Salinas y este es un espacio más de lo que no se habla, que voy a dedicar a responderle a uno de los espacios de Willax, que conduce Milagros Ley, porque ha dicho cosas muy graves sobre mí, atribuyéndome cosas serias y la mayoría falsas. Un periodista, para comenzar, si va a soltar algo grave, delicado, relevante, confirma, contrasta, compara, corrobora. Ninguna de esas cuatro cosas ha hecho Milagros Leiva en este programa que salió creo que el viernes pasado. Uno habla sin conocer del caso de la investigación fiscal que fabricaron contra mí, porque esa es la verdad de la milanesa. Empieza diciendo, una consultoría, 17.000 soles. ¿Cuánta plata? ¿Tú le has preguntado a tu amigo, el héroe patrio e intrépido y audaz Reinaldo Avia, cuánto le ha costado al Estado peruano y a los contribuyentes la investigación fiscal que abrió contra mí y mis supuestos socios criminales, a quienes algunos ni siquiera conozco? Porque así de absurda fue esta investigación de Reinaldo Avia. Si te hubieses tomado el trabajo, o sea, si hubieras hecho tu chamba, Milagros, tu chamba. Tengo más de 30 videocolumnas en La Mula, algunas acá, donde explico larga y extensamente toda esta historia de persecución, de asedio mediático judicial que empezó en el año 2018, con un elenco estable donde cada quien tenía sus funciones aparentemente. A 3 sujetos de ese elenco estable he querellado por difamación. 2 están no habidos, Uri Ben Shmuel y Edgardo Palomino Martínez, clave en la historia de la investigación o la demanda calumniosa contra mí que terminó en el allanamiento a mi casa. Y el otro es Luciano Reboredo, que es el único que se le ubicó y que ya ha sido condenado en primera instancia. Esos 17.000 soles por 2 días de trabajo, ¿te has tomado la chamba de revisar las carpetas fiscales? Ojo, esta investigación debió cerrarse en octubre del año pasado. Van a ser ya casi medio año y lo mantienen abierto, sabe Dios por qué. Tanta plata, tanta plata. Oye, después te voy a contar así con pelos y señales para ver si te queda claro, ¿no? Eh, Encima dices, esta es una historia en la que hay que cruzar información, ¿sí? Como debería ser la labor periodística. En este caso, antes de soltar las barbaridades que has dicho sobre mí, te tomaste el trabajo de llamarme y pedirme mi versión. No lo hiciste, no lo hiciste. O sea, no hubo ni siquiera digo que lo hagas tú. Podría haber hecho un reportero o una reportera. Después de felicitar a Rafael López Aliaga, que veo que es alguien así, porque me he tenido que soplar todo tu programa. Después de felicitar a Rafael López Aliaga, ¿no?
que parece que es algo recurrente en algunos espacios de Willax, por lo menos en el tuyo y en el de Philip Butters, eh, te vas contra Rosa María Palacios de una manera donde percibí cierto encono, ¿no? Jactándose de que, jactándose Milagros Leiva de que ella es periodista y Rosa María Palacios no, ella es solamente una abogada, porque nunca ha escrito una crónica. Bueno, sorry, pero déjame decirte que si me preguntan por los mejores entrevistadores peruanos en este país, están César Hildebrand, Jaime Bailey y Rosa María Palacios. ¿O tú estás a la altura de estos tres? No, pues Rosa María además ejerce el periodismo de opinión, lo hace en la República, en el portal web de la República, donde tiene una videocolumna y hace entrevistas en Radio Santa Rosa. Magníficas entrevistas, dicho sea de paso. Que Rosa María Palacios, oh, revelación, es mi amiga, sí, sí. O sea, la he entrevistado innumerables veces a Rosa María y siempre hemos hablado y hecho explícita la relación amical que existe. Esto de que, y creo, tengo información hasta donde sé, de que sería la madrina de uno de mis hijos. Sí, también lo he comentado 20.000 veces al aire las veces que he entrevistado a Rosa María. O sea, y no nos conocemos de la época del Fujimorismo, no nos conocemos de mucho antes. Su hermana Luchi es de mi promoción del colegio, te cuento, porque Rosa María también ha estado en el María Reina como yo. Y en el ILD, en el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, nos hicimos patas. Y sí, no es que fue Rosa María y Leoní, mi ex esposa, fueron amigas, ¿no? Siguen siendo amigas, muy buenas amigas además. Entonces, no me vengas con que estás así revelando cosas que ya son refritazos, pero refritazos, dándole así un tonito de, acá hay algo que se quiere esconder. No hay nada que esconder. Pero yendo al temita de fondo, según tú, Rosa María Palacios, en una reunión a la que es citada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría intercedido por mí para archivar mi caso. Y luego hablas de tráfico de influencias. O sea, le atribuyes a ella y en consecuencia a mí la comisión de un delito. Eso es difamación. Con Roche, difamación al cubo. O sea, de verdad que yo pocas veces, nunca había visto un programa completo tuyo. Había visto algunas cosas ahí en Twitter. Pero ese despliegue, y después te quejas de que Willax no es un canal de fake news. ¿Y qué hiciste el viernes pasado? Soltaste puro fake news, pura especulación al aire y de una manera tan desordenada que no se entendía nada, pero claro, es la típica de Willax porque ya anteriormente Philip Butters la ha hecho conmigo innumerables veces, ¿no? Lanza denuestos, mentiras completas, verdades a medias, inexactitudes, recoge cosas del mismo ecosistema difamatorio de Expreso, de La Razón, en su momento político.p,
la abeja y cosas por el estilo, que claramente forman parte del ecosistema de difamación del sodalicio, que ahora además se ha confirmado con la operación Valquiria, cosa que ni siquiera mencionaste de refilón, una cosa tan importante. El sodalicio tenía al interior del Ministerio Público a un operador pagado, José Luis Aullón. Y esto dicho por dos fuentes. Por un lado, el colaborador eficaz, y del otro, Rafael Vela, que aparentemente no se llevan, pero en eso coincidieron los dos, porque dieron ejemplos de cómo Aullón dirigía las investigaciones fiscales contra los tres periodistas que hemos denunciado al sodalicio en los últimos años: Daniel Llovera, Paolo Ugaz y yo. Que dicho sea de paso, una de las fiscales que persigue a Paolo Ugaz y le levantó un caso de enriquecimiento ilícito de la nada se llama Marta Salinas, ex adjunta de tu héroe Reinaldo Avia. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Eh, Dices también que Rosa María abogó por mí. Abogó por mí para qué, para que cierren el caso sigue abierto. Te estoy diciendo que sigue abierto. Ya venció en octubre del año pasado y no lo quieren cerrar. Yo recuerdo que, no me acuerdo la fecha exacta, pero esto fue después de pandemia, después del allanamiento a mi casa, que Rosa María me comentó que efectivamente la fiscal de la Nación la había citado a una reunión. Y en esa reunión habló sobre la persecución a periodistas. Y entre esos periodistas mencionó los del caso Sodalicio, donde obviamente estoy yo. Se lo comentó como un hecho que no debería ocurrir y que en el Perú sucede de una manera sistemática. Sistemática, la persecución a los periodistas usando o instrumentalizando la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, es algo que ocurre desde hace demasiado tiempo. Y Rosa María me comentó que eso lo subrayó, que habían malas prácticas de algunos fiscales que usan el Ministerio Público para perseguir periodistas. Y tú comentas además con una indolencia el tema del allanamiento. Sí, incluso pasas las imágenes. ¿No te parece un poquito excesivo y desproporcionado? ¿Tú no leíste las declaraciones en El Comercio del relator para la libertad de prensa, Fernando Vaca creo que se llama, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se reunió con Daniel Llovera, con Paolo Ugaz, conmigo y con otras personas vinculadas al caso Sodalicio, porque les preocupaba este uso recurrente de la justicia para acogotar periodistas, para ponerlos contra las cuerdas? No fuimos los únicos, por cierto. Aparecemos también en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos, además de la Sociedad Interamericana de Prensa, los informes y reportes y alertas de IPIS, del Consejo de la Prensa Peruana. Pero para ti no hay persecución, ¿no? Para ti todo esto es que así cosa del azar, algo que se me ocurrió a mí un día. Ah, sí, vamos a decir que nos están persiguiendo. Porque desde el 2018, no me digas que no es raro que 4 o 5 personajes
siempre los mismos, en los mismos medios, de una manera afiebrada, se dedican a difamarnos sistemáticamente a Daniel Llovera, a Paolo Ugaz y a mí. No solamente a nivel mediático, sino también a nivel fiscal y judicial. Y uno de estos personajes que he querellado por difamación y esta no ha habido, se llama Edgardo Palomino Martínez. ¿Quién es Edgardo Palomino Martínez? El que gatilló la investigación fiscal contra mí. ¿Casualidad? ¿Qué dijo Reinaldo Avia? Te lo dijo a ti en tu programa y lo dijo en RPP. Esto por si acaso nada tiene que ver con el sodalicio. Esta demanda la hemos admitido porque la ha presentado un ciudadano independiente. Edgardo Palomino Martínez no es ningún ciudadano independiente en el caso sodalicio. Es un títere del sodalicio, fuera de que ha sido candidato al Congreso de tu otro héroe, Rafael López Aliaga. Te cuento. Igual que Luciano Reboredo. Que en algún momento tengo que aclarar lo de la consultoría. Chequea, pon en YouTube Pedro Salinas, Reinaldo Avia. Porque, claro, tú dices, me sueltas la lisura que dije en un comentario sobre Avia, ¿no? Pero no pones los argumentos. Y hay un rehuevo de videos que he lanzado desde el día del allanamiento hasta hace muy poco. Este será uno más, donde he explicado con detalle el tema de la famosa consultoría. Un almuerzo que costó 17.000 soles. Tanta plata son 30.000 dólares que tú le pagaste a este patita, Martín Bustamante, no me acuerdo cómo se llamaba, que supuestamente te iba a dar información sobre Ollantumala para que cayera su gobierno o algo así, y que jamás informaste a tu directora periodística, Clara Elvira Ospina, y que se vio obligada a votarte porque esas cosas, si vas a pagar a una fuente, informa, ¿no? Además, con tu plata. Todo. Eso sí me parece raro y eso sí me parece un huevo de plata. Bueno, tu fiscal había idolatrado, dices, y se atreve a hacer, se le ocurre y se atreve a hacer un allanamiento. Un sábado a las 4 de la madrugada, con mi hija menor adentro y mi entonces novio, a quienes aislaron en otro ambiente de la casa y estuvieron custodiadas por dos policías de miradas lascivas. ¿Tú crees que eso me deja contento con Reinaldo Avia? ¿Tú crees que el abuso de poder y la prepotencia de este fiscal y el trauma que le generó a mi hija hacen que yo considere que hizo una extraordinaria labor? Porque, reitero, los plazos que los han ampliado, pero mira, como un chicle, expiraron en octubre del año pasado y no encontraron nada. Vinieron acá, además, para llevarse mi celular, que hasta el día de hoy no me devuelven, y que ese supuestamente, por lo que me explicó el fiscal Eddie Elías, enviado por Avia y su minimí. Avia tiene un minimí que se llama Víctor Vidal Fernández.
que actuaba de la misma manera, afiebrada y apasionada, tratando de encontrar cualquier cosa, empapelándome por aquí y por allá sin ningún sustento, porque hasta el día de hoy no han encontrado nada. La investigación era por negociación incompatible y colusión agravada. ¿Ok? Entonces, lo que tenían que encontrar en mi celular y en mi computadora, que no se pudieron llevar porque esta computadora está empotrada al muro que está detrás. Y como no vinieron con cizalla, sino que vinieron con una comba, le dije al fiscal, la única manera de llevarse la computadora es rompiendo el muro. Y si usted se atreve a hacerlo, yo me voy a encargar de que esa foto dé la vuelta al mundo por el abuso de poder. Y en ese momento yo estaba terminando mi último libro sobre el caso Sodalicio sin noticias de Dios. Me siento como un tonto porque esto ya lo he dicho N cantidad de veces, pero como Milagros Leiva no hace su chamba, hay que contárselo así como ella dice, con manzanitas. Y ese libro, si se lo llevaban, en ese momento no lo tenía guardado en la nube, no habría visto la luz. Y ese libro, junto con Mitad monjes, mitad soldados que escribí con Paolo Ugaz, han sido los dos insumos principales para la misión vaticana enviada por el propio Papa, denominada la misión Scicluna Bertomeu. Entonces, no me digas que el caso no está relacionado con el sodalicio. Porque es más, el fiscal Eddie Elías, en un momento le dije, ya, usted viene acá por el libro, pero fíjese, no se va a poder llevar la computadora. Sorry. Tenían un perito, ¿no? Entonces, igual me pusieron ahí un USB y delante mío extrajeron información supuestamente vinculada a la investigación, ¿no? Y buscaban el nombre Pablo Sánchez, Sánchez Velarde, Janet Talavera, y los otros nombres de mis coinculpados, de mis socios criminales, que, como les digo, no los conozco hasta el día de hoy. Y a los pobres también creo que los han allanado. A uno de ellos lo he conocido recién en una audiencia y al que me he acercado para pedirle disculpas, porque yo me sentía de alguna manera responsable de que este pobre hombre contrate abogados, haya pasado las de Caín, la tortura y el estrés de que le hayan en la casa, ¿no? Con su familia adentro sin saber por qué. Porque supuestamente era mi socio criminal, que éramos como 4 o 5, para repartirnos el botín de los 17.000 soles, que al final no le pagué, porque no había ninguna colusión ni ninguna negociación incompatible. Eso se lo inventó Reinaldo Avia, porque, bueno, se lo inventó en realidad Edgardo Palomino Martínez, y Reinaldo Avia dijo, sí, acá hay que hacer algo de todas maneras. Y montan un operativo millonario, millonario, por una consultoría que sí se hizo y duró poco más de un mes, y no un día, y no fue un almuerzo, fueron un conjunto de actividades que se hicieron y están todas documentadas. Y es más, algunas se cancelaron, no por nosotros, sino porque la fiscalía nos la canceló. El propio fiscal dijo, tengo una cosa aquí, una cita que se me cruza. Bueno, ya es rollo de la fiscalía, no nuestro. Pero que hicimos un montón de cosas, sí.
un media training, por ejemplo, al fiscal Pablo Sánchez, que se lo hice yo mismo. Y ahí cuando me preguntaron qué tal, yo dije pésimo, porque Pablo Sánchez será muy inteligente, pero no es muy articulado. Entonces sugerí que pusieran a algún otro vocero más articulado que maneje el tema. Y en estas reuniones informativas, que iban a ser por lo menos 3, y fueron al final 2, y con una diversidad de periodistas de todas las tendencias. Creo que estaban ahí Jaime Altaus, Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez, Fernando Rospigliosi, César Campos, entre otros. Gente de Canal 5, de todos los medios además, de todos los medios, o casi todos los medios, Semana Económica. La tercera actividad era una reunión, conferencia de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera, que en ese momento presidía la corresponsal de Reuters, Mitra Taj, quien también, por cierto, participó en una de esas reuniones informativas, donde los periodistas podían preguntar sobre todo. Y la historia comienza, Milagros Leiva, la verdad que ha mezclado papas con camotes, ha hecho un sancochado, y en el camino nos atribuye comisiones de delitos bien graves. En ningún caso Rosa María le ha pedido a la fiscal Patricia Benavides que archive mi caso, porque yo me habría enterado, pues, ¿no? Además, nunca lo archivó. Si así hubiese sido, nunca lo archivó. Cosa que no ha ocurrido porque Rosa María, cuando me llama para contarme de la reunión, me cuenta lo que luego ha dicho a los medios. Y yo le creo a Rosa María. Rosa María no miente. Tendrá posiciones con las que uno discrepe, lo que sea, pero no miente. Y luego mezcla, ya les dije, ¿no? La investigación era por negociación incompatible y colusión agravada. Pero luego mezcla que el teléfono de Janet Talavera tendría información sensible sobre intercambios de información entre Janet Talavera y Rafael Vela sobre el proceso electoral. ¿Y eso qué coño tiene que ver con la negociación incompatible y la colusión agravada? Son pretextos y o justificaciones de Reinaldo Avia para darle sentido a su cagadón, ¿no? Porque vamos a atribuirle que el fiscal es torpe, negligente, incompetente, pero tiene buena fe. Pero lo otro no se lo puedes quitar, porque si no, no se explica la el tremendo follón que armó con esta investigación y la plata que se ha gastado en esa investigación. En fin, hace esta mezcolanza, ¿no? O sea, un intercambio de información sensible sobre el proceso electoral. ¿Qué tenía que ver eso con la investigación fiscal de negociación incompatible y colusión agravada? Por lo demás, mi teléfono que se llevaron, supuestamente iban a hacer lo mismo que hicieron en mi computadora acá. Poner nombres claves y extraer solamente esa información selectiva que no iba a afectar mi vida personal, íntima y privada. Y cuando recibo el informe pericial, si a mí no me violaron en el sodalicio, el día que recibí el informe pericial que me lo envió mi abogado, ese día sí me sentí ultrajado, humillado, con una ira y una indignación tal porque no sabes cómo reaccionar ante un abuso descomunal como ese. Se bajaron la totalidad de mis chats, fotos, documentos, contactos con víctimas, con autoridades vaticanas,
Eh, chats, audios, ya dije. O sea, se bajaron todo, absolutamente todo. Y no encontraron nada, absolutamente nada. No tenía ni el celular de Yaneta Lavera, ni el de Pablo Sánchez, y menos el de mis otros socios criminales. O sea, surreal y kafkiano por donde lo miren. Pero claro, esas cosas pasan en el Perú, ¿no? Y le suele pasar sobre todo a los periodistas que joden, como Paolo Lugas, Daniel Llovera y yo en el caso Sodalicio. O Gustavo Gorriti, que ha pisado demasiados callos, ¿no? Sobre todo con los fujimoristas, que suelen tener sangre en el ojo. Después dice, ¿Pedro Salinas será un daño colateral en esta historia? Oye, una vez más, la investigación no era en torno al celular de Yaneta Lavera. La investigación fiscal era colusión agravada, o sea, que a mí me estaban haciendo un favor por una consultoría que yo después tenía que repartir supuestamente parte del botín con mis socios criminales, entre ellos incluso habría estado Pablo Sánchez, porque hubo una demanda anterior de Edgardo Palomino Martínez que lo ponía a Pablo Sánchez como que era pues, mi pata de toda la vida, de cuchipandas y qué sé yo. Cuando yo la primera vez que lo conocí fue cuando él nos cita a su despacho para, en octubre del 2015, para decirnos a Pau y a mí que el Ministerio Público va a actuar de oficio en este caso. Incluso tuvimos una discusión porque el enfoque de él era por los abusos sexuales y le dije, miren, en esos casos ya prescribieron, hay temas que tienen que ver más con lesiones psicológicas, eh, daños a la psique, en fin, o sea, todo lo que implicaba la cultura de abuso de esa secta. De características mafiosas, ya sabemos porque tenían un operador pagado que coordinaba directamente con la fiscal Patricia Benavides, y no descarto que desde antes ya haya estado coordinando con otros fiscales. Esa es una especulación. Pero si ya el Sualizum está haciendo esas cosas en el Ministerio Público, tampoco descarto que lo haya hecho en el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial también han pasado cosas muy raras, en el caso de Daniel Llovera particularmente. Y luego le atribuye o a Rafael Vela y o Rosa María Palacios que Patricia Benavides saca a Avia del caso. Pero el caso continuó, y les digo, con su minimí Víctor Vidal Fernández, que se atrevió a intentar cosas realmente bien maleadas y tan prepotentes como las de Ávila, ¿no? Yo no podía salir de mi casa sin permiso judicial, o sea, prácticamente era un arresto domiciliario. Tenía que pagar una caución de 7.000 soles, o sea, casi la mitad, un poquito menos de la mitad del botín. Eh, no podía opinar sobre el caso, o sea, no me podía defender. Y así, ¿no? Después lo pone otra vez, lo enaltece a Avia y que gracias a él se conocen estas cosas de Gorriti con Vela y Pérez, cuando en ese momento Avia tenía un conflictazo de interés. Era su momento para meterle nombres a Villanueva y dijera cosas, dichos sobre sus enemigos. Y ahí aparecen los nombres de Gorriti, quien después del allanamiento a mi casa y a la casa de Yaneta Lavera, hace un informe bastante extenso, súper documentado, donde había quedado mal parado, muy mal parado. Entonces, había
no quería nada a Gustavo Gorriti. Dicho sea de paso, Rosa María Palacios no participó en ninguna de estas actividades que organizamos nosotros. Están los correos electrónicos. O sea, no has visto la carpeta fiscal, eso me parece alucinante. Porque ahí está todo. Están los correos electrónicos que yo envié para las invitaciones, donde no hay ningún ilícito. Eran reuniones informativas en un momento súper delicado. Rosa María no participó, pero según tú, claro, ahí estaba. Nunca estuvo. Y Gustavo Gorriti igual, nunca participó. Sin embargo, al momento de las citaciones a los testigos, al único que se le cita de grado o fuerza, con apercibimiento, con policía y qué sé yo, fue a Gustavo Gorriti, que no tenía que ver nada tampoco, ni participó en ninguna de las actividades de esa famosa consultoría, que comenzó el, en noviembre, en noviembre del 2017, que contactan conmigo un asesor del fiscal de la Nación, porque ese mes de noviembre el congresista Daniel Salaverry, el congresista chaquetero, en ese momento del fujimorismo, presentó una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez, por presunta omisión funcional en la lucha contra la corrupción. Y ahí nomás, la parlamentaria Jenny Vilcatoma, que acababa de dejar Fuerza Popular, pero seguía siendo una fujimorista más, también denunció a Pablo Sánchez. También quería su cabeza, y en este caso, por un tema de la carretera interoceánica. O sea, y uno leía las demandas constitucionales, que supongo que también Milagro le iba leído, ¿no? De todas maneras, porque eso es parte de la chamba. No tenían ningún sustento, pero ningún sustento. Era más bien un intento del fujimorismo por cortarle la cabeza a Pablo Sánchez, porque en esos momentos estaba emergiendo recién el caso Lavajato, el caso Odebrecht, que, todo hay que decirlo, ya venía trabajando desde hace rato Gustavo Gorriti e IDL Reporteros, fíjense, además de Rosa María Palacios, además de Ojo Público, si mal no recuerdo. Y si hay otro más, sorry, pero esos eran los únicos periodistas y medios que ya desde antes de que la fiscalía le entre al caso, ya estaban hablando sobre el tema. El, como yo sugerí que Pablo Sánchez participara en las reuniones, pero para responder preguntas, no para hacer una presentación informativa, salieron dos nombres de dos fiscales y uno de ellos fue el de Rafael Vela, que en ese momento no tenía nada, no había equipo especial Lavajato todavía. Para que tengan una idea, el Fujimorismo sabía lo que se venía y por eso iban por la cabeza de Pablo Sánchez para detener la investigación del caso Lavajato y Odebrecht. O sea, a mí no me van a contar la historia, pues. Por más que inventen narrativas y fábulas y qué sé yo, todas mentirosas hasta ahora de lo que yo he escuchado, de lo que le he escuchado sobre todo a Milagros Leiva. Que además no es tan fácil de seguir porque cuando se pierde te suelta una frase y así, traca, 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 traca. No jodan, pues, o sea, si van a explicar algo, explíquenlo bien y con cierta coherencia. Bueno, eso era lo que quería hacer el Fujimori. Intervenir en un proceso que estaba en marcha. Sacarlo a Pablo Sánchez y poner a su Blancanélida Colán.
típica del fujimorismo, ¿no? Que ya hemos visto, lo vienen haciendo ahora con casi la totalidad de las instituciones medulares de este país. Están destruyendo la democracia y el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Entonces, yo alucino con periodistas que pareciera que hoy por hoy la democracia les importa un carajo. Y la verdad, menos. La verdad les importa un rábano, pero un rábano. Mira, Milagritos, todo lo que tengo de tu amigo del alma, Reinaldo Avia, ¿no? El que también, dicho sea de paso, participó en el tema este, los famosos deslacrados en las oficinas de Chávarri. Avia 2, Avia 3, aquí están todas las carpetas fiscales y todos los documentos. Avia 1 y así. Donde si hubieras revisado algo, no te digo que revises todo, ¿no? Porque acá hay más de 1000 páginas, pero si hubieses entrado a las carpetas fiscales para enterarte del caso, que no ha arribado en nada, porque no encontraron nada. No encontraron nada en mi casa, no encontraron nada en mi teléfono celular, no encontraron nada en la computadora. No había ninguna colusión agravada ni ninguna negociación incompatible. Todo estaba en orden, todo estaba en regla. Sin embargo, el fiscal Reinaldo Avia, a quien tanto amas y extrañas, porque ahora aparentemente, según tú, ha desaparecido, se gastó un rehuevo de plata, no sabemos cuánto, pero ojo que antes del allanamiento hicieron un operativo secreto y reservado denominado guachafamente Operativo VIP para hacernos reglaje y seguimiento a Janet Talavera, a mí y no sé si a los otros, a mis otros socios criminales que, como les digo, no conozco y que nunca les pagué su parte. No, esta es una cosa de locos, de locos. Eh, pero esta cosa que has dicho del tráfico de influencias y de que Rosa María le pidió a Patricia Benavides que archive la investigación que había en la fiscalía sobre esta consultoría que sí se hizo y que duró más de un mes, casi un mes, mes y una semana, y que, como también sostuve en mi alegato, si Avia hubiese consultado con empresas consultoras en comunicación como la que tenía entonces, y ahí tenías a Llorente y Cuenca, Apoyo Comunicaciones, Métrica, ¿no? Entre las principales. Te habrías dado cuenta que esos 17.000 soles no era nada con lo que se cobra por este tipo de servicios. Por eso que yo jamás he trabajado con el Estado. Salvo esa ocasión, ¿por qué? Porque era un tema político y como le dije al asesor de Sánchez, mira, esto hasta gratis lo hago, pero estos fujimoristas no pueden hacer, o sea, no pueden frenar esta investigación, que es una investigación grande y claramente después se evidenció que ha sido el caso más importante y emblemático en la historia de la corrupción en el Perú en los tiempos contemporáneos. Y me jacto de haber participado en tratar de frenar al fujimorismo, que cosa que más o menos hicimos bien, creo. Entonces, si vas a contar algo, Milagros Leiva, infórmate,
infórmate, corrobora, compara, constata, confróntame, o sea, llama y pide mi versión, lo mínimo, lo mínimo. Aquí no basta. Me encantaría tenerlo aquí a Pedro Salinas y entrevistarlo, pero sé que no me va a dar una entrevista. O sea, ese es el pretexto para no llamarme y pedirme mi versión cuando vas a hablar de tráfico de influencias y de una intervención de la que yo supongo que tendría que haber estado enterado, ¿no es cierto? Para que archiven mi caso a través de Rosa María Palacios. No, realmente una vergüenza, por lo menos ese programa del viernes pasado que yo he visto, donde has imputado, has atribuido comisiones de delitos gravísimos a gente que, como yo, ¿qué te puedo decir? Vivimos una persecución en serio desde el año 2018 hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Claro, ya el equipo, el elenco estable, se ha friqueado. Reboredo ya sabe que no me puede mencionar porque la jueza le ha dicho que si reincide, la cosa se le puede poner un poquito fea. De hecho, como Reboredo es Reboredo y no puede con su genio, escribió una columnita sin mencionarme, ¿no? Muy sutil él, pero claramente se estaba refiriendo a mí, sobre un tema que tenía que ver con el sodalicio. Porque, por lo que estamos viendo, al sodalicio se le viene la noche. Ya les han llegado 8 cartas a 8 sodalites de alto perfil por encubrimiento de abusos sexuales, a uno de los sacerdotes en actividad del sodalicio por abuso sexual a un menor, a uno de los que fue el superior del sodalicio después de Figari por encubrimiento de pornografía infantil. Todos los cabecillas del sodalicio. O sea, no solamente era Figari, como siempre hemos sostenido, Paolo Ugaz y yo, y José Enrique Cardó y un montón de gente más. En fin, puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir sobre esta falsedad, sobre esta patraña, sobre este embuste, sobre estas mentiras colosales y calumnias y fábulas y paparruchas y trolas. Trolas son mentiras, ¿eh? Vayan a la RAE. Que has vertido con una irresponsabilidad sobre Rosa María Palacios y sobre mí. Realmente increíble, increíble. Ahora, hubo un momento en el cual dije, entró en razón cuando dijiste, usted está escuchando una cosa por otra. ¿No? Eso sí me sonó sensato. Después de todo lo que habías dicho, usted está escuchando una cosa por otra. Pero resulta que estabas haciendo una publicidad de Audifone y que, no, todo mal, todo mal con ese programita de Milagros Leiva. Este, no, y tengo acá un montón de información. Todo, mira, todas estas cosas de acá son textos de videocolumnas sobre el caso para la mula. Desde el día 1 del allanamiento hasta, no sé, no tengo la fecha acá, pero no sé, hasta mediados del 22, más o menos.
Y después lo he hecho eventualmente cuando han aparecido este tipo de cosas, llega el informe pericial de mi teléfono y veo que se bajaron toda mi información privada, íntima, personal. ¿Eso no es un abuso? Si entran a tu casa, Milagros Leiva, de un momento para otro, te inventan un caso, un muñeco, como ha sido en mi caso, con tu hija adentro. Tú perdonas al fiscal que ha ordenado eso, sabiendo además que responde a un interés del sodalicio que es el que empuja la demanda calumniosa y luego nos enteramos por la operación Valquiria que tenían un operador adentro que manejaba todo y coordinaba con los fiscales. Por eso, ¿le has preguntado a tu amigo, el fiscal Reinaldo Avia, si conoce a José Luis Aullón? ¿Se han coordinado cosas juntos? ¿Mm? Porque, como dije hace un rato, quiero creer que Avia es un fiscal indolente, incompetente, negligente, torpe, y darle el beneficio y la duda de que actuó con la mejor de sus intenciones, que gastó miles de miles de miles de miles de soles por una consultoría que sí se hizo, que costó 17.000 soles, muy por debajo del precio del mercado, que no fue una licitación además, fue una adjudicación directa, o sea, por la menor cuantía. Y yo la acepté como le dije, yo lo hago hasta gratis. No, no, pero tiene que haber una contraprestación. Ah, ya está bien, o sea, lo que tengas. Porque querían hacerlo conmigo, tenía experiencia en manejos de crisis y este caso era un caso político donde el fujimorismo venía, pero con todas sus garras, lanzándose encima de el fiscal Pablo Sánchez que iba a abrir en la fiscalía el equipo especial Lavajato. Todavía no existía. Pero el fujimorismo quería frenarlo. ¿Por qué no has contado eso, por ejemplo, Milagros? Es, es lo que ocurrió. Y está todo documentado. Están los recortes de la época. O sea, de verdad que me alucina, me alucina el nivel de irresponsabilidad con el que has tratado y manoseado nombres gratuitamente y sin pedir las versiones. Bueno, a Rosa María la llamaron, a mí nada, nada. O sea, periodismo, ¿qué te puedo decir? Bueno, tengo un huevo de información más sobre el caso, y la evolución de y como repito, ya venció los plazos, vencieron en octubre del año pasado. Ya nos vamos casi por los 6 meses. Y en mi caso particular, no han encontrado absolutamente nada que me implique en ningún caso de negociación incompatible o colusión agravada. Nada. A ver si te queda claro, Milagros. ¿Quieres copias de los? Pídeselos pues a tu amigo Reinaldo. Y hay más, ¿ah? Y hay más, ya que tengo más cosas que lamentablemente no me han entrado aquí sobre la mesa como para enseñar. Pero tengo todos los documentos que
concluyen en que no pasó nada. Todo fue legal, todo fue formal, todo está acreditado, todo está documentado. Pero Avia, supongo que cuando se dio cuenta que la cagó, ha tratado de irse por la vía papeluchera, que dónde está el documento tal. Estaba todo, estaba todo. Pero en fin, si vuelves al ataque de esta manera tan ruin y tan poco profesional, te voy a seguir respondiendo. Te voy a seguir respondiendo. Cuando me digas, no, te quiero tener en tu programa, después de ver ese tipo de tratamiento difamatorio, como comprenderás, ir al programa, ir al canal de Willax, no, porque además tú no eres la única. Tu amigo Philip también es otro denostador profesional. Ese sí se está convirtiendo en un difamador con oficio. Qué bestia para decir mentiras este tipo y para lanzar insidias y qué sé yo. Y por supuesto hace lo mismo que tú, ¿no? No corrobora, no compara, no constata, no confronta. Después de 3 años y medio de recibir su basura, que me llegaba, digamos, por el Twitter, o me contaban algunos, nuestro error fue no responder a toda la basura que nos estaban lanzando con ventilador. Craso error de Daniel Llovera, Paolo Gas y el mío. Pero yo hace rato ya desde la pandemia, dije, desde que decidí querellar por difamación a estos 3 individuos, dije, no, todo lo que digan lo voy a responder. Y a mí no me vas a atribuir tráfico de influencias o de que he participado en un contubernio o cohecho por para que archiven mi caso, que es también, y claro, como tú sueltas esto, después rebota. Rebota en La Razón, en Expreso, y Expreso ya estaba esperando una como la que acaban de hacer. Bueno, eso gracias a ti, te lo agradezco, porque se trata de una nota sin firma y me atribuyen por lo menos 3 o 4 cosas bien graves. Y ahora más tardecito tengo conversación con mi abogado para ver si querello por difamación al director de Expreso y al editor general, porque ya me tienen hasta acá con los ataques y las falsedades y todos estos embustes ofídicos y estas farsas alacranescas y estas supuestas denuncias que no tienen ningún asidero, ningún fundamento y nada que lo justifique, salvo que algunas vienen direccionadas por el caso Sodalicio y otras las atribuyo al tema de la polarización política, ¿no? A la que hemos llegado. Y entonces las fake news se asumen, afirman los prejuicios que tiene uno para que me digan caviar a mí que soy recontra liberal. Bueno, lo dejo aquí nomás. Vuelvo la próxima semana y ojo, si van a insistir en las difamaciones, yo voy a seguir respondiendo.
guerra avisada no mata gente, no es una amenaza, es simplemente que voy a aclarar de la mejor manera posible las paparruchadas que están soltando en el espacio, en este caso concreto, en el espacio de la que yo pensaba que era periodista, Milagros Leiva, y ahora que he visto un programa completo de ella, veo que de periodista, el membrete, el membrete, y encima es tan conchuda de decirle a Rosa María que ella no es periodista. Parece que hay un poquito ahí de envidia, ¿no? De rencor, de encono, de no sé. Pero nada. Hasta la próxima semana. Chao.